Hola, hola, estimados oyentes de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. Les saluda Juditova, su anfitrión el día de hoy. Estoy grabando este episodio el 28 de diciembre de 2025 desde Cuenca, Ecuador. Pues bien, el episodio de hoy se trata sobre otro poder que usualmente no está muy explícitamente manifestado. En un caso hablamos del poder duro, el poder del ejército, el poder de la coerción, el poder de los chantajes y las amenazas. Pero en este caso, en este episodio y relacionado con viajes, porque esta es la razón por la que todos estamos aquí presentes, es porque vamos a hablar del poder blando o el poder suave o soft power en inglés. ¿De qué se trata esta forma de diplomacia y de interactuar con otras personas? ¿Y por qué nos compete a nosotros como viajeros? El día de hoy vamos a explorar ciertos conceptos, continuando con la tendencia de los últimos dos episodios que se llama La política de los viajes, para hablar de este tema bastante profundo y interesante, ya dije, pero que tiene mucha profundidad. Es muy complejo y tiene muchas sutilezas y minuciosidades. Y si no lo has hecho todavía, no sé qué estás esperando, pero suscríbete a nuestra comunidad de correo electrónico para que no te pierdas de ninguna actualización o novedad que vayamos, tanto Frank Cepo como yo, a estrenar en los próximos meses. De hecho, estamos ya trabajando en un PDF gratuito para que te los puedas descargar sobre consejos o sobre opinión y qué puedes hacer o qué acción puedes tomar para justamente influir o mejorar o tener una experiencia más grata en tu siguiente viaje o aventura. Así que, mis estimados, abróchense esos cinturones, que aquí comenzamos. Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Frank Cepo. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión, viajero, mochilero y políglota, Juditova. ¿Por qué soñamos con viajar a ciertos países y a otros no? ¿Por qué algunos países nos generan más curiosidad que otros? ¿Por qué con algunos países resonamos más, con otros no? Y algunos tenemos más resistencia o no queremos saber mucho de ellos y otros son bienvenidos. Pues lo cierto es que los países, o mejor dicho, no todos los países, nos atraen por casualidad. Hay algo que nos fascina o nos motiva o nos despierta la curiosidad. ¿Y por qué pasa esto? Y más importante todavía, ¿cómo se induce esto? Es decir, ¿cómo los países pueden gustarte más? El día de hoy vamos a hablar sobre el poder blando y algunas de las herramientas que utilizan en algunos países para poder influir positivamente en la geopolítica mundial y tener un lugar en el mundo, básicamente. Por supuesto, esto vamos a hablar en varios episodios porque no entra todo en uno solo. Y esto, por supuesto, como ya había hablado en el episodio 112 y 114, sobre otros términos y conceptos de políticas relacionados con los viajes. Pero bueno, vamos a entrar en materia. A ver, el poder blando, poder suave o soft power fue un término que acuñó Joseph Nye, o mejor dicho, Nye. Se escribe Nye, y voy a dejar un enlace a su perfil de Wikipedia para que lo puedas leer más adelante. Bueno, esta persona fue un académico estadounidense que en la década de los 80 acuñó el término poder duro y poder blando para distinguir las dos naturalezas, por así decirlo, del poder.
es decir, el poder duro relacionado con ejércitos y el poder blando relacionado con la diplomacia. Se lo puede definir como la capacidad de un Estado o de un actor o agente global de influir sin coacción, es decir, de lograr que otros quieran lo que tú quieras, gracias a la atracción cultural, valores que compartas o que proyectes con otros individuos y la legitimidad de varias de tus políticas. En el mundo que hoy en día está más interconectado que nunca, este tipo de poder es más importante que lo que fue hace siglos pasados, porque son formas tradicionales de influencia y sobre todo funcionan más como un complemento, pero no descartable. Básicamente es influir no por fuerza, sino por caerle bien. Entonces, un país puede difundir música, cine, gastronomía y muchos otros elementos que funcionan como instrumentos de una diplomacia mucho más fuerte y, bueno, esto influye obviamente en su prestigio. Si lo quieres poner fácil, hablaríamos de una seducción. Reflexiona por un momento. ¿Qué país te cae bien o qué país te genera curiosidad o le consideras amigable sin que lo hayas visitado nunca? O que no hayas estado en él o no te genera alguna sensación de prestigio o que has tenido alguna, llamémosle, conexión asimétrica, es decir, que te generó curiosidad. ¿Por qué soñaste con viajar o conocer más de ese país y no otros, incluso si no has estado ahí? Entonces podemos definir el poder blando como una herramienta, un instrumento de influir sin imponer. Es decir, que las personas o países o naciones quieran acercarse a ti, copiarte, relacionarse contigo, conseguir tu validación o que tú le des su aprobación sin haber alzado nunca un machete, una espada, una pistola o amenazado de ninguna manera. Y porque no se trata de convencer de argumentos, sino y entrar en debates interminables, sino de justamente generar una simpatía. A ver, ¿qué país te recibe con más facilidades que otros? ¿Será posible que algunos países tienes una mayor facilidad de comunicarte que con otros? Ya sea porque los idiomas son in- mutuamente legibles o comparten el mismo alfabeto, tal vez tienen una buena imagen o reputación o alguna sensación de prestigio. O sea, ¿tienes alguna sensación emocional, visceral, eh, favorable, incluso antes de llegar? Para entender y solidificar mejor este concepto, vamos a compararlo, por así decirlo, con su contraparte, con la otra cara de su moneda. A ver, poder duro. ¿Qué es? Es, en buenas cuentas, los instrumentos que tienen los estados en general para imponer, o para hacerse presente, o para negociar. Pueden ser, por ejemplo, las fuerzas militares, sanciones económicas, incentivos, amenazas, chantajes, puede ser incluso disuasión de hacer una política o una acción solamente con su presencia. La frase que suena últimamente de no hace nada y aún así gana, o aún así un Estado influye. Por otro lado, el poder blando es lo que apuestan por la persuasión y la atracción. En palabras de esta persona, de Joseph Nie, si consigues que otros quieran lo que tú quieras, pues no necesitarás colgar una zanahoria para que las personas vengan hacia vos, o necesitas perseguirles con palos. Lo que el poder duro obtiene resultados rápidos, pero muchas veces con costes humanos o económicos y con sus respectivas resistencias y controversias, el poder blando trabaja más largo plazo porque se trata de tener credibilidad, legitimidad, simpatía, prestigio, una buena reputación, intereses económicos de por medio y mucho más. Entonces, el poder duro puede tratarse de ejércitos, sanciones, fronteras con controles o incluso cerradas. Hablando de más de específicamente de viajes, pueden haber visas o controles aduaneros más complicados, coerción de diferentes tipos, castigos sutiles o muy explícitos, etcétera. Mientras que con el poder blando
se transmiten valores, reputación, cultura, muchas facilidades para estudiar que las cosas ocurran en buenas cuentas. Admiración, eso es importante. Si otros estados, otras personas admiran a un país o una institución, entonces tendrás muchas más fichas de negociación en el futuro y te invitarán a más eventos en consecuencia o serás parte de otros clubes en consecuencia de esto. También es como aspiración. Ejemplo, nosotros deberíamos ser como este país porque ellos logran X, Y y Z objetivos que no conseguimos aquí en nuestro país, por ejemplo. Influencias a largo plazo también es importante porque digamos, las reputaciones son más complicadas de construir y muy fáciles de destruir. Entonces, el poder duro te obligan a hacerlo y el poder blando es cuando tú quieres hacerlo. Ahora, no son, aunque es que son opuestos, pero conviven. Son caras opuestas de la misma moneda. Una buenas políticas llevan de los dos. Es decir, tienen su lado coercivo, pero también otras políticas, las más efectivas, han sido también las que prosperan en el mundo del espectáculo y, por supuesto, los países prosperan cuando usan ambas. Para nosotros, los viajeros, podemos encontrarnos con un país que tenga una imagen cultural muy atractiva, pero también tendrán leyes migratorias bastante duras y complicadas. Otros países tendrán un discurso abierto, pero un control fronterizo complicado. Otros países pueden incluso alojar eventos internacionales como el Mundial de la FIFA, Olimpiadas, etcétera, pero pueden tratar muy mal a sus no ciudadanos. Bien, una vez hablado de alguno de los conceptos, pasemos ahora a hablar de instrumentos o mecanismos que tiene el poder blando consigo mismo, intrínsecamente. ¿De qué está hecho el poder blando? Pues bien, uno de sus recursos pueden agruparse tradicionalmente en tres grandes escenarios. El primero tenemos con la cultura, es decir, tendremos arte, música, cine, moda, idioma, gastronomía, que atraen, por supuesto, a diferentes personas extranjeras y causan una afinidad y sensación de prestigio, algo es exótico y así por el estilo. A ver, ejemplos rápidos. En el arte, pues tenemos a Holanda, por ejemplo, con pintores como Van Gogh y muchos de sus obras, que incluso en su época algunas fueron incluso botadas al agua, porque nadie los compraba, nadie los quería, pero hoy en día es al revés. Más bien es muy prestigioso este pintor dentro de su cultura, dentro de su país. También tenemos música, por ejemplo. Argentina tiene una buena y no digo que sea la única, pero tiene una buena red de músicos y de artistas que exportan cultura argentina. Cine, seguramente lo más notable será Hollywood de Estados Unidos y Bollywood de India. Ambos son maquinarias de propaganda y cultura y poder blando de los respectivos países. Moda, como dijimos hace un momento. Países como Francia e Italia son muy buenos generando esta reputación de prestigio asociada con sus países. Por supuesto que viene acompañado de políticas públicas y de incentivos para que estas industrias se desarrollen y tengan como una palanca o un empujón hacia el escenario global. Ahí tenemos, por ejemplo, en idioma, Instituto Cervantes de España e Instituto Confucio, si no estoy mal, de China, el Instituto Goethe de Alemania, son justamente institutos que difunden el idioma o facilitan dar la mayor cantidad de recursos o de material para que la gente pueda aprender el idioma. ¿Por qué? Porque si la gente aprende el idioma, es más fácil comunicarse con ellos, es más fácil poder vender un producto o conseguir cerebros que vayan a trabajar en ese país,
por mano cualificada, ¿no es cierto? Estamos hablando de industrias especializadas y etcétera. Gastronomía. Pues dígame, alcen la mano, ¿quién piensa que de una u otra manera a Italia no le favorece que en casi todo el mundo se come pizza? ¿Será que despierta curiosidad por el país o que le da una sensación de prestigio a sus ciudadanos, le da más valor implícito a sus productos porque dicen, ah, vaya, Italia, por así decirlo, Italia está en todas partes? Luego, tenemos también los valores políticos e institucionales. Cuando un país practica aquello que predica, por supuesto, esto hay que aclarar que es una reputación, más allá de que lo hagan o no, como pueden ser, yo que sé, derechos humanos, democracia, transparencia, libertad, emprendimiento, etcétera, su ejemplo se vuelve un modelo a seguir y un modelo nombrado en muchas otras conversaciones. Y también tenemos las políticas exteriores legítimas, la capacidad de un Estado de actuar de modo que otros lo vean como confiable, justo y cooperativo. Por ejemplo, en ayuda internacional, diplomacia, intercambio educativo, etcétera. Puede ser, por ejemplo, que algunos países como Arabia Saudita, Omán, han sido sedes diplomáticas para hacer otras negociaciones. Si es que tuvieran mala reputación o no tuvieran una imagen de que son buenos lugares para entablar conversaciones serias, pues, pues las negociaciones ocurrirían en otro lugar. Cuando un país demuestra filantropía y ayuda humanitaria, pues se gana una buena reputación. Ejemplo, durante unos incendios que hubieron en Grecia alguna vez, Turquía mandaba ayuda humanitaria. ¿Lo hacía necesariamente o únicamente porque eran buenas personas? ¿O era tal vez para calmar ciertas tensiones políticas que habían de por medio? Cuando un país innova o está a la vanguardia de la tecnología, suele recibir una reputación de que justamente es un país apropiado para invertir o hacer negocios porque justamente por esa reputación se ganan el respeto y la confianza de que el dinero invertido ahí es un dinero bien invertido. Por ejemplo, ¿has notado que Qatar invierte mucho en deporte? Por ejemplo, compró el club deportivo Paris Saint-Germain por solamente 63 o casi eran 70 millones de euros. Entonces, ¿por qué haría eso? ¿Por qué invierte en deporte? ¿Será para, bueno, puede ser para diversificar sus activos, pero también es porque quiere darse una buena reputación, una buena imagen global? Esa fue una de las razones también por qué decidieron alojar o ser anfitriones en el Mundial 2022 en Qatar, Mundial de la FIFA de fútbol. Como puedes observar, el poder blando se lo mide por un termómetro público, es decir, qué es lo que la gente está viendo, que funciona, que es prestigioso, cómo percibe otros países a tu país. Y hablando de eso, hay también algunos programas de intercambio cultural o estudiantil, como becas, algunas, por ejemplo, muy conocidas como Erasmus, Erasmus Plus, etcétera, que justamente favorecen el entendimiento entre diferentes países. Por eso se les da justamente, llamémosle entre comillas, dinero gratis a los estudiantes para que vayan a estudiar en otras partes, puede ser del mismo país o de países vecinos, porque eso puede ser una herramienta política muy poderosa para facilitar el entendimiento y la codependencia de ambos estados. A veces puede ser simplemente unilateral, es decir, un país puede ofrecer becas estudiantiles para que vayan a estudiar a ese país para que personas capacitadas se queden en ese país. También tenemos promociones de turismo. Por ejemplo, agencias que organizan tours o guías turísticos para visitar cierto país. Eso, por supuesto, cambia o influye, por lo menos la intención positivamente, la percepción que tienen diferentes personas de un país. Y la difusión de la reputación construida hace que otras personas, si es que fue el viaje exitoso, quieran visitar ese país además. Los aeropuertos también pueden ser
una especie de base para poder blando, porque los aeropuertos, por supuesto, mueven gente, y si bien no todos se quedan, algunos son simplemente aeropuertos de paso, pero con los incentivos que dan, a veces, por ejemplo, que no pagan impuestos algunas aerolíneas o la gasolina para los aviones, pues resulta ser que empieza a ser un punto de encuentro más favorable para organizar otros eventos que a su vez desencadenan más poder blando, por así decirlo, o sea, más eventos, más puntos de encuentro, negocios, conferencias, festivales musicales pueden ocurrir en un lugar donde hayan aeropuertos bien recurridos, donde sea económico justamente transitar. Aeropuertos como Madrid o Ámsterdam tienen justamente esa ventaja de que pueden ser el escaparate para muchos otros eventos más. Y hablando de eventos, podemos también mencionar algunos como los Juegos Olímpicos, que ya mencionamos hace un momento, mundiales de fútbol, etcétera. Pero, ¿cuál es el interés? O sea, si cuesta tanto alojarlos, qué interés tiene un país justamente en difundirse de esta manera? Pues los beneficios pueden ser muchos y en algunos casos serán a largo plazo y no cuantificable directamente. No se le puede poner una métrica por sí sola, aislada, sino se lo tiene que analizar en su contexto. Pero, por ejemplo, pueden ser una mayor ficha de negociación, espacio en la geopolítica, ingresos por turismo, atracción de cerebros para que justamente trabajen y aporten al país, en un país justamente prestigioso que ha logrado tanto, ¿cierto? Estos pueden ser algunos de los beneficios que los países logran mediante el poder blando de hacer anfitriones o alojar ciertos eventos en su país. Por ejemplo, uno, uno concreto, la visita del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, a China permitió que, entre danzas, juegos de ping pong, permitió que Estados Unidos levante o descontinúe el embargo comercial que tenía sobre la República Popular de China, además de reconocer a esta como la China, por así decirlo, la China legítima, y ya no a Taiwán, que hasta ese entonces era reconocido como la legítima China. Es decir, si bien te estarás pensando que todo esto es espectáculo y una pantalla y que no hay nada de valor por detrás, pues lo hay tanto para el mundo exterior como para las mismas personas que lo están negociando. Es decir, nadie hace negocio voluntariamente con alguien que no le simpatiza o que no quiere saber nada de ellos. Las personas hacen negocio con otras personas. Por supuesto que hay más temas adicionales aparte de esto, como es en el artículo que voy a dejar en la descripción, cuenta sobre que justamente lo que les unió o lo que catalizó este viaje diplomático fue un enemigo o rival en común, que en este caso fue la Unión Soviética. Pero de todas maneras, no es que simplemente se mandaron una carta indicando que, tenemos este enemigo, este rival en común, deberíamos hacer algo, sí, levántame el embargo que tenía, sí, por favor, ya, gracias. No. O sea, se tuvo que montar todo este espectáculo detrás para que esto ocurra. Esto es lo importante. Y bueno, estimados viajeros, creo que es bastante por hoy. Definitivamente va a haber un episodio 2 y 3 del poder blando y toda la dimensión que esto significa. Sus diferentes instrumentos, algunos ejemplos más concretos, etcétera. Así que si no te has suscrito todavía al podcast o a la comunidad de correo electrónico, hazlo ya, está en la descripción. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Juditova se despide. Un abrazo, felices viajes. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast.
Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!